Muy buenas a todos y bienvenidos a Ser Inversor. Mi nombre es Benjamín y vamos a ver un video analizando la situación al detalle sobre Estados Unidos, por qué está corrigiendo. Vamos a ver si esta corrección es simplemente para buscar apoyo y seguir subiendo como lo ha sido desde junio prácticamente. Ahora les voy a detallar más sobre eso. Vamos a analizar los 7 magníficos en detalle, Mercado Libre, el sector de tecnologías sanitarias, que hay algunas acciones que me parecen bastante interesantes, y después un poquito más adelante, sobre el final del video, aquellas acciones del sector más consumo básico, sector defensivo, podemos decirle, de estilo Colgate, Procter Gamble, Mondelez y demás. Pero primero vamos a iniciar este análisis con, obviamente, el principal índice estadounidense, el SP 500. En este caso, si vamos a observar la corrección que tuvo a lo largo de toda la semana, desde el máximo 6.920 hasta el mínimo que formó esta jornada en los 6.700 puntos casi, estamos hablando de una corrección del 3%. Ojo, porque desde que se han superado los máximos de comienzos de año, más o menos entre junio y julio, cada corrección que hubo en el mercado de aproximadamente ese porcentaje, miren acá, un 3.3% casi. Luego un 2%. Esta también la podemos medir, pero es prácticamente lo mismo. Así que lo voy a dejar al lado, pues están muy pegaditas. Esta otra corrección también, de casi un 2%. Y la anterior que lo hemos visto en videos donde dijimos que mientras se mantenga por encima de los 6.550 tenía probabilidades de subir. Y si no era corregir un poquito más hasta los 6.500, 6.445 y de ahí para arriba. Eso fue lo que sucedió para que el mercado haya formado esos máximos en 6.920 y desde ahí estamos viendo esta corrección nuevamente. Entonces, por el lado correctivo, no se sale de la norma. No es que estamos viendo ahora una corrección del 5%, que no lo veíamos prácticamente, te digo, desde, a ver, salvo esto. No, ni siquiera. Entonces, no vemos correcciones de más de un 30%, perdón, de un 3%, ya era 30 un montón, de un 3% desde que se marcaron mínimos en abril. Entonces, todo está en línea de acorde a lo que fue sucediendo últimamente. No hay nada que se salga de la norma. Ahora, la anterior zona de techos de los 6.800, vamos a redondear 6.750, está siendo puesta a prueba como soporte. El día de ayer logró respetarla. En la jornada de lo que fue el jueves, al final se dio la vuelta. Miren sobre todo esto el miércoles 5:30. Recuerden que ahora Estados Unidos se está abriendo de las 11:30 a las 6 de la tarde en nuestro horario. Y el mercado termina por romper en lo que es intradiario, en gráfico 1 hora, esta zona. Por ende, si nos guiamos por esto, el mercado debería hacer TAC y extender la última corrección, al menos de momento, hasta los 6.650 puntos. Esto aún no lo veo, porque en diario no estaría generando la ruptura, es decir, ve que te está dejando desgaste. Ayer tuvimos una vela al alza, hoy te está dejando desgaste, nos indica que respeta la zona de los 6.750 puntos, pero falta un ratitito para que cierre la jornada. De momento, estos 45 minutos que quedan, estaría respetándolo. Por ende, debería de ir al alza hasta los 6.920. Ese es un escenario de que respete la zona, la semana que viene arranca al alza y vaya por los máximos nuevamente. Ahora, ¿hasta cuándo sostengo esta proyección? Para mí, hasta que no pierda los 6.700, 6.650, fíjense que si cae hasta 6.650 estaríamos hablando de una corrección del 3.7%. Dentro de todo sería la corrección más grande que vimos desde junio, pero está en línea con el 3.3% que sucedió acá en julio, agosto y la reciente de octubre. Entonces mucho no se modifica el escenario si hace esto y después termina subiendo. Ahora, si pierde este nivel, ahí sí que la cosa se complica, porque iría a buscar los 6.550, ya desde los máximos estaría corrigiendo un 5%, un 5,5%, y el escenario ahí es otro, porque estaríamos quizá hasta un quiebre de estructura, ante un quiebre de estructura, con un retroceso y un nuevo movimiento a la baja. De momento ese escenario lo vamos a dejar para después, porque todavía que falta que se den un par de pasos para su desarrollo, así que toca esperar. Quédense con esas dos perspectivas, la de recuperar desde ahora o la de corregir y no respetar 6.650 y extender la caída hasta 6.550, que ahí ya estaríamos ante una corrección más, quizá te digo, semanal incluso, ¿por qué no?
iniciar una mensual debido a desde que los mínimos de abril, mayo fue al alza, al igual que junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Y acá parecía que se frenaba, pero en septiembre repuntó, octubre le dio continuidad. De momento ahora estos pocos días de noviembre están siendo a la baja. Dicho todo eso, tenemos que repasar también el porqué de estas caídas. Hubo fuertes correcciones en Nvidia recientemente, por ejemplo, y Nvidia representa casi el 10% del índice. Fíjense que desde los mínimos de abril, cuando el mercado rompe los máximos históricos de 151, hasta el momento las correcciones más fuertes han sido de un 10% con toda la furia. En este punto corrigió un 9.4 y ahora, si yo traigo desde el máximo hasta acá, observen esto, hasta el mínimo de hoy se extendió un 12. ¿Se sale un poquitito de la norma? Sí. Podría incluso llegar hasta caer casi un 14, tranquilamente. Pero en ese caso estaría poniendo a prueba una zona de anteriores techos como soporte. Acá fíjense que el mercado se puso a lateralizar, genera la ruptura, apoya, nuevo máximo, retrocede, se mete dentro. Acá forma un mínimo igual, por ende te está diciendo que no va a continuar cayendo. Reacciona fuerte. Perfecto, buenísimo. Ahora esta suba se está perdiendo en gran parte. Desde acá podría comenzar a reaccionar, sí, tranquilamente, pero me sentiría mucho más cómodo y más tranquilo que venga a esta zona nuevamente, la respete, como no, continúe con esos mínimos ascendentes y de ahí intentar al menos volver a los máximos. No te digo marcar unos nuevos, porque yo creo que con el tiempo ya vamos a estar cerca de la presentación de resultados y eso le va a dar volatilidad y va a terminar de, para mí, definir el rumbo de los próximos meses, al menos hasta el primer trimestre del año que viene. Entonces hay que ver en qué punto nos encontramos justo antes de la presentación del balance, pero creo que más o menos va a andar por esta zona o cerca de los máximos, si es que no sucede nada grave en cuanto al mercado en general. Lo estoy diciendo desde lo técnico. Después ya si Trump tira un tweet, se la agarra con otro país, se la vuelve a agarrar con China, es otra cosa y tendremos que actualizarlo. Si vamos a revisar Apple, por ejemplo, transformar esos máximos históricos fue la que más se la bancó de los 7 magníficos. ¿Por qué? Cumplió con el objetivo de atacar los 275, 280, luego superar sus anteriores máximos históricos y en esta corrección medio que puso a prueba este máximo de acá como soporte y podría continuar subiendo hasta 280, un 2-3% más. En caso de que se dé la vuelta y que empiece a corregir, no habría ningún problema porque espero que la anterior zona de techos, como les digo, para redondear 255, sea utilizada como soporte. Fíjense que después de este impulso en agosto, cada corrección, a ver, más o menos un 5%, acá tenés un 6%, acá tenés un 5.5% y desde este punto hasta este punto tendrías un poquito más de un 6%, incluso un 7%. Por ende, no se sale de la norma de las últimas correcciones y está bastante atractivo en ese punto, te diría. Luego, por el lado de Amazon, uno de los que más atractivos se está poniendo, podría llegar un poquito más abajo, cerrando parte de este gap que se está formando, quizás hasta los 2.37, 2.35, que transformar el nuevo máximo ya va a una corrección del 6%, poquitito más. Pero también está muy similar a Apple. Pone a prueba la anterior zona de máximos como soporte. De momento deberíamos esperar que esto lo respete y vuelva a atacar el máximo anterior en la zona de 2.58. Genial por ese lado para Amazon. En Google no hay mucho que decir, toca esperar nomás, la corrección como máximo fue del 5%, no se extendió demasiado, creo yo. Si bien va un poquito en línea con esto, 7 y pico, para mí todavía le falta, no tenemos ninguna zona de soporte contundente en el corto plazo que nos indique que haya marcado un suelo como para seguir subiendo. Y mientras se mantenga por debajo de este máximo puede ponerse a lateralizar, corregir, prácticamente cualquier cosa, porque en estos puntos de máximos históricos se complica bastante especular. Así que lo que haría con Google, si es que no estoy dentro, si es que no están dentro, es esperar. Pero ya por el lado de Meta cambia un poquitito la cosa. Fíjense que desde este cierre de acá más o menos, antes de la presentación del balance de la semana pasada, el activo ya corrigió casi un 18%. Si vamos a observar el RSI, está en zona de sobreventa. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo ahí? Por ejemplo, en abril de este año y marcó unos mínimos de mercado. Si tenemos que ir un poquitito más atrás, casi que acá, en lo que fueron los mínimos también de abril, pero de 2024, casi que ahí entra en zona de sobreventa. Y después, ya un poco más atrás, nos tenemos que ir a fines de 2022. Miren, el RSI diario en sobreventa. En noviembre de 2022, luego de una gran corrección en todo el mercado, en este punto, más o menos por acá,
Estos fueron los máximos, sí, acá. Venía corrigiendo un 76%. Esto era por todo el tema del metaverso. Bueno, no me voy a poner a explicarlo, pero alguno va a decir, che, ¿por qué corrigió tanto Meta si es que no estaba en el mercado en ese momento? Porque había mucha incertidumbre acerca de lo que estaba gastando Mark Zuckerberg en cuanto a lo que se refiere al negocio del metaverso y demás. Ahora ya apunta por el otro lado. Obviamente lo continúan desarrollando, pero apunta más por el lado de la inteligencia artificial y demás. Entonces, las últimas veces que el mercado estuvo en sobreventa con el RSI diario, marcó un mínimo justamente en el gráfico y a partir de ahí empezó a recuperarse. ¿Será esta la ocasión, corrigiendo ya desde máximos un 22%? Veremos. En la última corrección del mercado corrigió un 34%, acá un 22%. Ok, es válido teniendo en cuenta que es muy volátil. Veremos si de momento está generando el quiebre. Todo va a depender de cómo cierre mañana. Si mañana recupera los 6.30, 6.35, podríamos ver una extensión de esa recuperación la semana que viene. Es decir, intentar acercarse a los 6.50, 6.70, más o menos. Si no, tendríamos que buscar un objetivo más abajo, cerca a la zona de los $600 y después quizás se dé el rebote. Y otra que también me está llamando bastante la atención es Microsoft. Microsoft desde los máximos ya lleva una corrección de poquito más del 10%, ya es el segundo toque que tuvo a la zona de 555, pueden ver, desde acá también ha corregido más del 10%, llegó a un 11%, y esta zona de soporte de los 490, $500 debería de oficiar como tal, como lo que es una zona de soporte. En este caso el RSI diario todavía le falta para entrar en sobreventa, pero en 4 horas está mucho más cerca. ¿Podría acercarse un poco más a los 4.90? ¿Amagar incluso a perderlos para entrar con el RSI en sobreventa y después generar el rebote? Sí, tranquilamente, porque viene de corregir en 8 jornadas un 8.5% prácticamente en línea recta, vertical. Y creo que el primer rebote podría ser al menos hasta la zona de los 520, que podríamos interpretar como la zona media de este gran rango con el suelo ahí abajo y el techo acá arriba, que se está generando a nivel semanal. El negocio de Microsoft continúa sólido, entonces no veo motivos como para que genere un cambio de tendencia, salvo que realicemos una corrección mucho mayor, porque esta vela termina asustando, porque es bastante fea, se lo ve con mucho volumen encima en comparación de las anteriores. Entonces, si pierde los 4.90, te digo que puede continuar corrigiendo hasta la zona de 4.70, 4.60. Estaríamos extendiendo la corrección un 6% más y ya desde los máximos hablaríamos de una corrección del 15%. ¿Por qué esa zona? Porque es una zona de anteriores techos y máximos del 2024. Y lo veo muy conveniente como para ir a buscar apoyo ahí y desde ese punto empezar a rebotar. También si tenemos un Fibonacci, ahí va, miren, a la zona del 38%. Así que está interesante. Nvidia ya lo habíamos repasado, te está dejando una vela semanal de corrección, eso sí, es verdad, porque tenés el volumen. El volumen no acompaña tanto, pero el cuerpo de la vela te dice que al menos no va a seguir subiendo, sino que tiene más chances de lateralizar o incluso corregir un poquitito más. Yo voy a ver esto, lo voy a evaluar, a ver cómo cierra, porque estoy dentro, había entrado más o menos en la zona de 182, no vendí en máximos porque prefiero esperar y vender más cerca de la zona del balance, a ver qué tal, si capaz el balance le da un último impulso, teniendo en cuenta que nos falta mucho, faltan ¿qué? 10 días, un poquitito más, 12 días. Entonces, prefiero esperar. Y por último, de los 7 magníficos, tenemos a Tesla que tiene otro panorama. Al ser la única que no ha formado unos nuevos máximos históricos en comparación a los que tenía a fines del año pasado, fíjense que ya está lateralizando hace 50 días, casi 2 meses, y mientras se mantenga por arriba de 420, yo creo que tiene probabilidades de romper los 480 y formar un nuevo máximo en la zona 525, 515. A comienzo de semana se estaba comportando bastante bien y parecía que iba a romper, pero con toda la volatilidad que hubo recientemente, se colgó, se queda todavía por debajo de la resistencia, entonces me involucraría si llega a la parte de los 420 y desde ahí veo que respeta como lo hizo en anteriores ocasiones y al menos intenta atacar los 470, 480, ya después veremos si los rompe y forma un nuevo máximo, activando ese objetivo que surge de trazar el ancho de este rango al alza. Y ahora ya tenemos que pasar al resto de los sectores, ese sector que les había dicho de, por ejemplo, tecnologías sanitarias que veo ahí con buena proyección. Vamos a comenzar acá con AVI.
Ya que hoy la vi conveniente, decidí involucrarme. Obviamente esto no es recomendación de compra ni nada por el estilo, pero fíjense que estaba en un mercado bastante lateral. Desde los mínimos de abril ha marcado unos máximos ahí en la zona de los 2.45 y una anterior zona de techos está siendo puesta a prueba, perdón, como soporte. Entonces creo que mientras se mantenga por arriba de los $206, 205, el mercado tranquilamente puede buscar apoyo nuevamente en lo que fue techo e intentar reaccionar al menos hasta 2.25, ya después podría ser 2.31 y por qué no, por último, los máximos. Esa es una acción que está en tendencia del sector de tecnologías sanitarias. Por ejemplo, hay otras que vamos a ir repasando simplemente para que vean cómo se han recuperado en los últimos meses. Lo que es el caso AstraZeneca prácticamente está en los máximos del año pasado, así que bastante bien. Después tenemos Bristol Myers, que es un caso distinto, porque está en mínimos de mercado. Habría que analizarla fundamentalmente como para ver si es una oportunidad, porque fíjense hace cuánto está lateralizando. Desde el 2003, una década en estos precios, se la comió la inflación, entonces técnicamente debería rebotar, pero no está en tendencia. Entonces es preferible siempre poner el dinero donde esté la tendencia. En el caso de Danaher y Thermo Fisher, perdón, yo en su momento creo que fue más tirando a julio, si hace un par de meses ya, creo. No recuerdo bien la fecha, ahora se lo voy a decir. Sí, más o menos por julio. Fueron compras, tanto Danaher como Thermo Fisher, que ahora la vamos a revisar, pensadas por el apartado fundamental. Lo que fue Thermo Fisher fue una compra más o menos en los 425 y Danaher en los 189. Obviamente que a eso le añado lo técnico. Danaher venía lateralizando hace ya, ¿cuánto? Unos 6 meses. De este soporte logró reaccionar, atacó la resistencia, que era el primer objetivo. Ya para seguir subiendo tiene que superar este nivel e ir a por la otra resistencia, al menos en semanal, en la zona 260, 265. Pero fíjense que en diario, lo que fue un rango, ahora está teniendo su testeo tras el rompimiento. Le voy a correr esto un poquitito acá para que lo puedan observar. Y mientras se mantenga por encima de los 210, hasta incluso te digo 205, tiene probabilidades de volver a reaccionar para ir a atacar esa resistencia semanal. No creo que la supere de primeras, pero al menos ir a atacarla seguro. Y la otra que les había dicho es Thermo Fisher, que esta se movió con más fuerza. Fíjense que rompió la resistencia semanal. Así todo se lo ve bastante lateral. Uno ve esto y observa y dice, che, desde este mínimo soporte mensual que había tocado en 2023, que amagó a perder, que en realidad perdió y después lo recuperó este año, que también fue soporte en 2021, es una tendencia lateral. No es como Nvidia u otra acción estilo Google que viene haciendo máximos y mínimos ascendentes y tenés una tendencia consolidada. Esto hace años que está bastante lateral. Como parte de la parte baja, podría ir hasta la parte alta, como mucho, extendiendo ahí la suba. De momento, ese sería el objetivo, atacar la zona de los 600 y moneditas, 600, 620, siempre y cuando se mantenga por encima de los 500. Es decir, fíjense que acá, medio que tuvo un retroceso, busca apoyo, vuelve a subir. Esta es la zona de mínimos, por ende puede hasta incluso corregir este nivel y mientras lo respete, continuar subiendo teniendo como objetivo final la zona que les menciono de los 630, $600 más o menos. Otras acciones, por ejemplo, Johnson Johnson ya tuvo su reacción desde hace un par de meses e incluso creo que marcó unos nuevos máximos, sí, marcó unos nuevos máximos, que venía muy lateral, ven toques en octubre del 23, toques a mitad de 2024, toques a principio de 2025, toques en los mínimos de abril de este año y ya después, bueno, se decidió y realizó una muy buena suba. Por el lado de Gilead Science también podríamos observar anteriores máximos de 2015, el mercado viene comprimiendo bastante, con los mínimos ahí al alza. Observen todo esto. Anterior zona de techos, medio que fue utilizada como soporte y ahora para mí el objetivo es ir a buscar los 132, 135. Les voy mostrando así varias acciones lo que es el sector tecnológico para que vean cómo reaccionó. Intuitive Surgical también tras el balance estaba en un soporte semanal, luego de corregir cuánto acá, 30% mínimos de abril, vuelve a corregir tras el rebote 25% y de este nivel para arriba un 25%. Acá ya hay un gap muy grande, yo esperaría hasta la zona de 500. La verdad que no tendría mucho sentido decir, bueno, me voy a involucrar. Pero te digo que como no corrige y está lateralizando, vamos a buscar acá, sí, más o menos, está bien esa zona. Como no corrige y está lateralizando, pareciera que se prepara para hacer un último impulso. ¿Por qué no? Ya después, bueno,
Si llega a corregir, es para buscar esta zona mientras se mantenga por arriba de 500, no hay ningún tipo de problema. Y la última que le querías mencionar, en realidad dos. Una es Novo Nordisk, el tema es que no tiene CDR, solo la podrían aprovechar los que están con una cuenta afuera. Si bien está muy castigada, cabe la posibilidad de que respete este soporte semanal del 2022 y que también lo respetó en agosto de este año. Si forma una vela alcista en semanal, recuerden que le ponga un freno a esta corrección y te marque una especie de doble suelo. Después te vas a dar cuenta si es un doble suelo o empieza a ser un rango. Si supera este nivel de 61, con una vela de este estilo, sí estarías ante un doble suelo y puedes proyectar un objetivo mucho más amplio, más o menos hasta la zona de los 80. Ahora, si no puedes superar los 61, bueno, te quedarás ante el rechazo y la formación de un potencial rango. Entonces ahí tendrías que esperar e irías a buscar solo, como mucho, la parte alta. En este caso, tocaría esperar también a que respete. El RSI en diario está en sobreventa, pero hace falta una vela alcista como la que tuvimos ayer, pero que le dé continuidad al movimiento. Esto hoy no le está dando continuidad, por ende, hasta incluso puede ir a buscar el mínimo este de $45.50. Pero en lo que es el gráfico como tal está a un precio obviamente muy barato, por algo en lo fundamental está en ese precio y solamente estaríamos especulando con un rebote del corto plazo, como les mencioné recién en este escenario. Y ya por último, el Lilian Company, que superó todas las expectativas en estos puntos, se la mencionaba ya como que está recontrabajista, que esto, que aquello, lo otro, el mercado apenas se posicionó por arriba a una zona de soporte semanal, es decir, los $700, subió con mucha fuerza. Esto también es un lindo rebote, pero hasta ahí los máximos todavía han continuado haciendo la baja y ya con este último impulso, ahí sí te dijo, listo, hasta acá está la tendencia a la baja, ahora ante cualquier retroceso es para buscar apoyo y continuar subiendo. Si bien ya atacó los máximos históricos, podría, ¿por qué no, tras un retroceso, ir a romperlos, ir a superarlos, porque ya pasaste una tendencia a la baja, una tendencia a la alza. Así que, ojo, si llega a esta zona, sería interesante. Si llega a ese nivel, lo voy a comentar muy probablemente. Y antes de pasar a lo que es el sector de consumo básico o consumo defensivo, quería revisar un par de las criptostocks. Vamos a ir primero con HAT, que es la que tengo a mano. Fíjense que creo que en el negocio, lo quería repasar en lo que es ingresos, viene creciendo, a ver, primer trimestre del año pasado, 52 millones, 35, 45, 31, hasta ahí estancado. Y este año, 21, 41, 84. Quizá esto está más relacionado con el tema de las ganancias en cuanto a las criptomonedas, pero marcó, creo, máximos históricos en ese nivel y duplicó la ganancia de trimestre a trimestre. Esto es algo que ya se descontaba, creo yo, por los inversores, por eso estas espectaculares subas de este punto. Miren, tras el otro balance del trimestre pasado, perdón, 160% a la alza. Ahora está en una zona de resistencia semanal, creo que es máximos históricos, casi máximos históricos. Entonces, de acá hasta acá corrigió un 35%, buscó apoyo en 37 y rebotó. Parece que va a corregir un poquitito más, 14%, pero para lo volátil que es, ven que es completamente normal en HAT. Debería buscar apoyo en 37, si lo respeta con una vela alcista de este estilo, más o menos, similar a esta también, podría continuar desarrollando el rango, ya tendríamos 2 toques por encima, 2 toques por debajo e iríamos a por el tercero. Perdón los hinchas de Boca si eso le trae malos recuerdos, pero es como veo el mercado. Después tenemos Riot también, que está muy similar en este aspecto, pero la diferencia es que, esto no sé por qué lo tengo ahí, incluso, ahí está. La diferencia es que siguió de largo. Estaba amagando con que podía llegar a formar ese techo, pero en este mínimo siguió de largo y parece que puede corregir un poco más hasta los 16,5. Así que Riot de momento está para más corrección en vez de buscar apoyo y seguir subiendo. MicroStrategy, en cambio, fíjense que continúa profundizando el soporte diario, que son prácticamente los mínimos de este año, con una corrección desde este precio 4.54 de más o menos un casi 50%, y hasta que no forme una vela diaria envolvente al alza no sabemos si la corrección ha terminado. De momento termina respetando estos mínimos 2.30. Mientras no pierda los 2.30 podría rebotar, pero no estamos viendo ningún tipo de interés comprador de que le ponga un freno a la venta. Entonces toca esperar. Yo esperaría, si bien está interesante el punto, esperaría porque no hay ninguna confirmación. Así que a aguantar. Y ya por último, ahora sí, podemos ir a ver todo el apartado de lo que sería consumo básico, defensivo, por ejemplo.
vamos a observar esta, Colgate. Si bien no está en tendencia, me llama mucho la atención. Está en precios de 2022, 21, 21 hasta incluso el 20. Ya en semanal está cerca de la zona de sobreventa, en diario no lo está, pero presenta una divergencia muy llamativa, es decir, que en este último movimiento a la baja la fuerza de los vendedores no es tanto como si lo ha sido en el pasado, y pareciera ser desde que este soporte semanal se puede recuperar al menos hasta los 80. Ya el cambio de tendencia y una recuperación mayor sería tras superar los 80, utilizarlo como soporte e ir al menos hasta 87. Pero les voy mostrando algunas de lo que es el sector de consumos básicos o consumo defensivo. Sector defensivo o consumo básico. Por el lado de Coca-Cola, respetó muy bien el soporte semanal, si bien el mercado está muy lateral. Creo yo que desde este punto, si vuelve a posicionarse por arriba de los 70, iría a atacar esos máximos históricos en 73. Si no, toca esperar acá abajo nuevamente los 66 a que sea utilizado como soporte, como lo hizo en abril y como lo hizo hace simplemente un par de semanas. Si ya vamos a ver Mondelez, otra que estaba en un soporte mensual, observen esto. Soporte de 2022, soporte de principios de este año, 2025, donde yo me había involucrado en ese movimiento porque sucedió algo similar a lo que vimos con Colgate. Hay una divergencia muy interesante acá, en este punto. Miren cómo estaba el tema del RSI. Entonces, sobre todo con esta vela post balance, si bien subió bastante, dije listo, vamos a hacer una compra un poquito más medio plazo. Y por suerte el mercado terminó cumpliendo bastante bien. Después tuve tiempo metido en Mondelez, no lo vendí acá arriba ni en pedo, creo que lo vendí por acá abajo tras unos cuantos meses, porque él me sirvió como activo refugio mientras el mercado corrigía, pero ahora estamos de vuelta en ese punto, con el RSI en diario sobrevendido, con una vela alcista en este nivel que al menos nos indica que ya los vendedores se están frenando, y con un potencial objetivo, primero la zona de casi $60, ya después si supera eso sería para ir a buscar los 64 y sería una suba de 14%. Interesante en ese aspecto. Por último, creo que PepsiCo, no sé si está para mencionarla. Procter Gamble está cerca de también de una zona de soporte, precio de 2023 más o menos, donde acá te digo que la tendencia está a la baja, pero un rebote probablemente genere. ¿Y por qué a la baja? Porque los máximos y los mínimos vienen siendo cada vez más bajos, más inferiores. Por ende, hay que esperar a que la tendencia, hasta que haya un cambio de máximos y mínimos, no está bueno involucrarse porque uno tiene más probabilidades de perder que otra cosa, porque justamente va en contra de la tendencia. Y ya les voy a mostrar los últimos dos. Philip Morris, que si bien acá lo tomaría con pinzas, creo que podría ponerle un freno a la corrección tras un 23%, con esta vela semanal que te está indicando que le puso un freno justamente respecto a los 145 y al menos hasta los 160 puede llegar a subir. Esa es una, por ejemplo, que también recientemente la tendencia de máximos y mínimos está a la baja, por eso solo menciono un rebote y no decir, bueno, vamos a ir de nuevo a los máximos. No. Si supera recién los 160, ahí sí se podría pensar en continuar dentro y mantener la inversión. Pero si no, por ahora es simplemente un rebote. Salvo para aquel que vaya a medio o largo plazo, o en realidad a largo plazo, es decir, che, compro barato, vendo en unos años, listo, me despreocupo. Y por último, Unilever, que si bien no está en tendencia, viene a respetar este soporte en octubre, desplegó un nuevo tramo al alza, interesante. Y tras la corrección podría volver a impulsarse para atacar los 64,5, 65 de la zona de techos semanal. Así que veremos qué tal. Se la ve bastante bien. Repasamos un poquito de todo. Hay ciertos sectores como el defensivo que se puede recuperar, como el de tecnologías sanitarias que puede algunas seguir con su tendencia al alza, otras retomarla. Los 7 magníficos que están todos al alza prácticamente, salvo Meta y Microsoft bastante laterales, pero el resto están en zona de máximos y con probabilidades de continuar subiendo. Y el SP500 que puede presentar una corrección en el corto plazo y hasta que no genere una ruptura bruta y muy brusca de los 6.650, las correcciones son simplemente para buscar apoyo y seguir subiendo. Así que hasta acá con el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido y le vamos a ir haciendo seguimiento a ver cómo evoluciona el mercado estadounidense, ya que para mí es el que más me gusta. Después viene el Merval. Y también estoy viendo con muy buenos ojos Brasil, que ya lo vamos a ver el fin de semana. Así que les mando un fuerte abrazo a todos. Espero que terminen la jornada de la mejor manera posible y nos vemos en el próximo video.